Si ya pasaste los 40 y sientes que el dinero nunca termina de alcanzarte, déjame decirte algo que nadie te ha dicho de esta forma. No estás atrasado, pero sí estás repitiendo un patrón que, si no rompes hoy, te va a acompañar el resto de tu vida. No es tu edad, no es la economía, no es la suerte, es cómo empiezas tus días, porque hay algo que la mayoría no entiende. Tu situación financiera actual no se define cuando gastas, ni siquiera cuando ganas. Se define en las primeras horas después de despertar. Ahí, sin que te des cuenta, estás construyendo riqueza o repitiendo escasez. Y lo más peligroso no es estar en un mal momento económico, es acostumbrarte a él. Hoy vas a descubrir algo distinto. No necesitas trabajar más. No necesitas ganar más. No necesitas empezar desde cero. Necesitas algo mucho más poderoso. Aprender a usar tus mañanas como el punto exacto donde tu vida financiera comienza a cambiar. Porque sí, aunque nadie te lo haya dicho antes, todavía estás a tiempo de reconstruir tu futuro. Y todo empieza mañana por la mañana. Nunca es tarde, pero sí es urgente despertar. Hay un momento en la vida que no llega con ruido, no avisa, y casi nunca se comparte con nadie. Es ese instante en el que te das cuenta de algo incómodo. El tiempo pasó, y financieramente no estás donde pensabas estar. No es que hayas fracasado, no es que no lo hayas intentado, es que la vida simplemente pasó. Responsabilidades, cuentas, decisiones que parecían pequeñas en su momento, pero que, con los años, se acumularon. Y un día despiertas, y lo sientes. Una mezcla de preocupación silenciosa, de presión que no dices en voz alta, de preguntas que evitas responder. ¿Voy a llegar tranquilo al futuro? ¿Y si algo sale mal? ¿Todavía estoy a tiempo de cambiar esto? Y aquí es donde la mayoría comete el error más grande. Cree que necesita un cambio extremo, más ingresos, un golpe de suerte, empezar desde cero. Pero no. La verdadera transformación financiera no empieza con grandes decisiones. Empieza con pequeños momentos invisibles, que repites todos los días. Momentos como la forma en la que te levantas. Porque mientras muchos siguen buscando soluciones complejas, la respuesta ha estado siempre ahí, escondida en lo cotidiano. En tus mañanas. En esos primeros minutos del día, donde decides, sin darte cuenta, si vas a construir o simplemente sobrevivir. Y lo más importante, no necesitas ser otra persona para cambiar tu realidad. No necesitas tener más energía, ni más tiempo, ni más suerte. Necesitas dirección. Necesitas intención. Necesitas un punto de partida claro. Y ese punto no está en el futuro. Está en cómo comienzas tu próximo día. Este audiolibro no es sobre dinero solamente. Es sobre recuperar el control. Es sobre romper patrones invisibles. Es sobre demostrarte que aún puedes reconstruir tu camino, sin importar cuántos años hayan pasado. Porque la verdad es esta. No estás tarde. Estás justo en el momento en el que por fin estás listo para hacerlo diferente. Y lo que estás a punto de descubrir no es teoría. Son hábitos simples, pero profundamente transformadores. Hábitos que, aplicados cada mañana, pueden cambiar la forma en la que piensas, decides y actúas con el dinero. Así que antes de continuar, quiero que hagas algo muy simple. Mañana, cuando despiertes, no hagas lo de siempre, porque ese pequeño cambio puede ser el inicio de todo. Porque todo cambio real comienza con un momento incómodo, un momento en el que dejas de mirar hacia otro lado y decides enfrentar tu realidad. Y ese momento, probablemente ya lo has vivido. Capítulo 1. El punto de quiebre, cuando te das cuenta de que algo tiene que cambiar. Hay un momento en la vida que no llega con un anuncio, ni con una señal clara.
No hay música de fondo ni una voz que te diga que algo está por cambiar. Es silencioso. Tan silencioso que muchas veces pasa desapercibido. Pero si eres honesto contigo mismo, sabes exactamente de qué momento estoy hablando. Es ese instante en el que te detienes, aunque sea por unos segundos, y te das cuenta de que algo no encaja. Puede ser al revisar tu cuenta bancaria, al ver una deuda que sigue ahí después de tanto tiempo, o incluso en una conversación donde alguien habla de inversiones, ahorro o estabilidad, y tú simplemente guardas silencio. No porque no quieras participar, sino porque en el fondo sabes que hay algo que no has construido. Y eso pesa. No es un peso que se vea. No es algo que los demás noten fácilmente. Es un peso interno. Una incomodidad que aparece en momentos inesperados. Cuando estás solo. Cuando no hay distracciones. Cuando no puedes evitar pensar en el futuro. Porque llega una pregunta que no puedes seguir ignorando. ¿Y si sigo así? Esa pregunta es incómoda. Pero también es poderosa. Porque es ahí donde comienza todo. Muchas personas pasan años evitando ese momento. Se mantienen ocupadas. Trabajan, pagan cuentas, resuelven lo urgente y dejan lo importante para después. Se dicen a sí mismas que más adelante tendrán tiempo, que cuando ganen más, cuando todo esté más estable, entonces sí comenzarán a organizar su vida financiera. Pero ese después casi nunca llega. Y no llega porque no depende del tiempo. Depende de la decisión. El punto de quiebre no ocurre cuando ganas más dinero. No ocurre cuando todo está perfecto. Ocurre cuando te cansas de repetir lo mismo. Cuando te das cuenta de que no es la vida la que está en tu contra, eres tú quien ha estado operando sin dirección. Y eso no es una crítica. Es una revelación. Porque la mayoría de las personas no fueron educadas para construir estabilidad financiera. Nadie les enseñó a pensar en el largo plazo, a organizar su dinero, a entender cómo pequeñas decisiones diarias pueden construir o destruir su futuro. Aprendieron a trabajar. Aprendieron a cumplir. Aprendieron a sobrevivir. Pero no a construir. Y hay una gran diferencia entre sobrevivir y construir. Sobrevivir es reaccionar. Es vivir al día. Es tomar decisiones desde la urgencia. Es sentir que el dinero entra y sale sin control. Es avanzar sin una dirección clara. Construir es diferente. Construir implica intención. Implica ver más allá del presente inmediato. Implica entender que cada acción, por pequeña que parezca, tiene un impacto acumulativo. Pero nadie pasa de sobrevivir a construir de la noche a la mañana. Primero ocurre algo más importante. Primero ocurre un quiebre interno. Un momento en el que dejas de justificarte. En el que dejas de culpar a las circunstancias. En el que dejas de esperar que algo externo cambie tu situación. Y comienzas a ver la verdad. Tal vez no lo hiciste perfecto. Tal vez postergaste decisiones importantes. Tal vez evitaste enfrentar números que te incomodaban. Pero también es cierto algo más importante. Todavía estás a tiempo. Y ese es el punto clave de este momento. El punto de quiebre no es un final. Es un inicio. Es el momento en el que dejas de vivir en automático y comienzas a cuestionar lo que antes dabas por hecho. Empiezas a notar patrones. ¿Cómo gastas cuando estás estresado? ¿Cómo evitas revisar tus finanzas cuando algo no va bien? ¿Cómo repites hábitos que sabes que no te están ayudando? Y por primera vez, en lugar de ignorarlo, decides observarlo. Sin juicio. Pero con honestidad. Porque no puedes cambiar lo que no estás dispuesto a ver. Y aquí es donde muchas personas se detienen. Porque ver la realidad incomoda. Porque implica reconocer que hay cosas que pudieron hacerse mejor. Pero también es donde empieza la verdadera transformación. Porque cuando ves con claridad, recuperas poder. Ya no estás en la oscuridad. Ya no estás actuando por inercia. Ahora puedes decidir. Y esa decisión, aunque no lo parezca, no empieza con algo grande. No empieza con un plan financiero complejo. No empieza con inversiones. No empieza con cambiar toda tu vida de un día para otro. Empieza con algo mucho más simple. Empieza con hacer consciente lo que antes era automático.
Empieza con observar cómo empiezas tus días. Porque ahí, en ese espacio tan cotidiano y aparentemente insignificante, es donde se define gran parte de tu dirección. La forma en la que despiertas. Lo primero que piensas. Las primeras acciones que tomas. Todo eso construye un patrón. Y ese patrón, repetido todos los días, termina definiendo tu realidad. Por eso este momento es tan importante. Porque no se trata solo de reconocer que algo tiene que cambiar. Se trata de entender dónde empieza ese cambio. Y la respuesta no está en algo lejano, ni complicado. Está más cerca de lo que imaginas. Está en lo que haces cada mañana, antes de que el mundo empiece a exigirte cosas. Ahí es donde comienza todo. Pero para entenderlo de verdad, primero necesitas ver algo que la mayoría pasa por alto. No es solo lo que haces. Es lo que haces sin darte cuenta. Y eso es lo que vamos a descubrir en el siguiente capítulo. Capítulo 2. ¿Por qué tus mañanas están saboteando tu vida financiera? Hay algo que la mayoría de las personas nunca cuestiona. Se levantan y comienzan el día en automático, sin pensar, sin decidir, sin darse cuenta de que, en esos primeros minutos, están repitiendo exactamente el mismo patrón que ha construido su realidad actual. Un patrón invisible, tan normal, que parece inofensivo, pero no lo es. Porque ahí, en esa secuencia aparentemente simple de acciones, es donde empieza el sabotaje silencioso de tu vida financiera. No ocurre cuando gastas. No ocurre cuando tomas una mala decisión grande. Ocurre mucho antes. Ocurre cuando abres los ojos. Piensa en esto con honestidad. ¿Cómo empiezas la mayoría de tus días? Tal vez lo primero que haces es tomar el celular. Revisas mensajes, redes sociales, noticias. Sin darte cuenta, tu mente entra en un estado reactivo. Empiezas el día respondiendo, no creando. Y eso cambia todo. Porque cuando comienzas reaccionando, pierdes el control desde el primer momento. Tu atención ya no es tuya. Tu energía ya no está enfocada. Tu mente ya no está clara. Y aunque no lo notes, eso se arrastra durante todo el día. Se refleja en pequeñas decisiones. Decisiones que parecen insignificantes, pero que, acumuladas, tienen un impacto enorme. Gastos impulsivos. Falta de organización. Postergación. Evitar lo importante. No porque no seas capaz, sino porque empezaste el día sin dirección. Y cuando no hay dirección, hay dispersión. Ahora, esto es importante. No se trata solo de lo que haces. Se trata del estado mental en el que entras cada mañana. Porque ese estado define cómo piensas, cómo decides y cómo actúas con el dinero. Si empiezas con prisa, tu día se siente apresurado. Si empiezas con distracción, tu día se vuelve disperso. Si empiezas sin intención, tu día se convierte en reacción. Y una persona que vive en reacción, rara vez construye estabilidad financiera. Porque construir requiere algo muy específico. Claridad. Y la claridad no aparece por accidente. Se crea. Se cultiva. Se entrena. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que el problema es falta de disciplina. Creen que necesitan más fuerza de voluntad. Creen que el cambio debe ser radical. Pero no. El problema es más simple y más profundo. Nunca diseñaron su inicio. Nunca decidieron cómo empezar su día. Simplemente heredaron un ritmo. Un ritmo del entorno. Del trabajo. De la urgencia. De las distracciones. Y ese ritmo los lleva, pero no hacia donde quieren. Ahora entiende esto. Si no eliges cómo comienzas tu día, alguien más lo hará por ti. Y normalmente, ese alguien es el caos. El mundo moderno está diseñado para capturar tu atención desde el primer segundo. Pantallas. Notificaciones. Información constante. Todo compite por tu enfoque. Y si caes en eso desde la mañana, ya comenzaste perdiendo. No porque seas débil, sino porque no estabas preparado. Pero aquí viene lo importante. Este patrón se puede romper.
Y no necesitas hacer algo extremo. No necesitas levantarte a las 5 de la mañana. No necesitas cambiar toda tu vida de golpe. Solo necesitas hacer algo diferente en el momento correcto. Y ese momento es el inicio de tu día. Porque ahí es donde tienes la mayor ventaja. Antes de que el mundo entre. Antes de que las responsabilidades comiencen. Antes de que la presión aparezca. Ese pequeño espacio es tuyo. Y lo que hagas en ese espacio define todo lo que viene después. Pero para aprovecharlo, primero tienes que entender algo clave. No se trata de hacer más cosas. Se trata de hacer las cosas correctas, en el orden correcto. Porque no todos los hábitos tienen el mismo impacto. Hay hábitos que cambian tu día. Y hay hábitos que cambian tu vida. Y los que estás a punto de descubrir pertenecen al segundo grupo. Pero antes de entrar en ellos, necesitas dar un paso más. Necesitas dejar de vivir en automático. Necesitas pasar de reaccionar a diseñar. Porque una vez que haces ese cambio, todo empieza a alinearse. Y ese será exactamente el siguiente paso. Diseñar tus mañanas con intención. No desde la teoría, sino desde algo que puedas aplicar desde mañana. Y ahí es donde comienza realmente tu nuevo inicio. Capítulo 3. El nuevo comienzo. Diseñar mañanas con propósito. Hasta este punto, ya viste algo que muchas personas pasan por alto durante años. No es solo lo que haces con tu dinero. Es desde dónde lo haces. Y ese desde dónde comienza cada mañana. Ahora viene el cambio. No un cambio teórico. No un cambio motivacional que dura unos días. Un cambio real. Diseñar tus mañanas con propósito. Porque hay una gran diferencia entre despertar y comenzar el día. Despertar es automático. Comenzar el día es una decisión. Y la mayoría nunca toma esa decisión. Simplemente abre los ojos y entra en la inercia. Pero tú ya no estás en ese punto. Ahora sabes que ese primer espacio del día es el más importante. No porque sea largo, sino porque es poderoso. Porque es el único momento donde puedes influir en tu estado antes de que el mundo influya en ti. Y eso cambia todo. Ahora, entiende esto con claridad. Diseñar tu mañana no significa llenarla de tareas. No se trata de hacer más cosas. Se trata de hacer pocas cosas, pero correctas. Cosas que te alineen. Cosas que te devuelvan el control. Cosas que te saquen del modo automático y te lleven al modo consciente. Porque una mañana diseñada correctamente no solo cambia tu día, cambia tus decisiones. Y tus decisiones cambian tu vida financiera. Aquí es donde empieza el verdadero proceso. No necesitas una rutina perfecta. Necesitas una estructura clara. Una base. Algo simple que puedas repetir. Algo que no dependa de motivación, sino de intención. Y esa estructura comienza con un principio fundamental. Lo primero que haces importa más de lo que imaginas. Porque lo primero que haces marca el tono. Marca la velocidad. Marca la dirección. Si empiezas con distracción, te dispersas. Si empiezas con prisa, te desgastas. Si empiezas sin intención, te pierdes. Pero si empiezas con claridad, todo se ordena. Por eso, el diseño de tu mañana comienza eliminando algo antes de agregar cualquier cosa. Eliminar el ruido. Eliminar la reacción automática. Eliminar ese impulso de llenar tu mente con estímulos externos antes de darte espacio interno. Ese es el primer paso. Crear silencio. No un silencio externo necesariamente. Un silencio interno. Un momento donde no estás consumiendo información. Donde no estás respondiendo. Donde no estás huyendo de tus pensamientos. Simplemente estás presente. Y aunque parezca pequeño, este momento cambia tu estado. Te saca del modo reactivo. Te devuelve a ti. Después de eso, viene algo igual de importante. Dirección. Porque no basta con estar en calma. Necesitas saber hacia dónde vas. Y aquí es donde la mayoría falla. Viven resolviendo el día, pero no construyendo su futuro.
Se levantan pensando en lo urgente, no en lo importante. Y por eso avanzan, pero no progresan. Diseñar tu mañana implica cambiar ese enfoque. Implica preguntarte, aunque sea por unos minutos, ¿qué tipo de vida estoy construyendo? ¿Qué decisiones necesito empezar a tomar? ¿Qué puedo hacer hoy, por pequeño que sea, que me acerque a eso? No necesitas respuestas perfectas. Necesitas dirección. Porque cuando tienes dirección, incluso las acciones pequeñas tienen sentido. Y eso nos lleva al siguiente punto. Acción consciente. No acción impulsiva. No acción desde la presión. Acción elegida. Una acción pequeña, pero alineada. Algo que rompa el patrón anterior. Algo que, repetido todos los días, empiece a construir una nueva realidad. Puede ser revisar tus números. Puede ser ajustar un gasto. Puede ser aprender algo nuevo sobre dinero. Puede ser simplemente no hacer aquello que sabes que te está alejando de tu estabilidad. No se trata de hacerlo todo. Se trata de hacerlo consistente. Porque aquí es donde ocurre el verdadero cambio. No en lo que haces un día, sino en lo que repites sin fallar. Y una mañana diseñada te permite eso. Te da un punto de inicio estable. Un ancla. Algo a lo que puedes regresar todos los días, sin importar lo que esté pasando afuera. Y con el tiempo, ese pequeño espacio empieza a crecer. Empieza a influir en cómo piensas, en cómo decides, en cómo te relacionas con el dinero. Dejas de actuar desde la urgencia y comienzas a actuar desde la intención. Y ese cambio, aunque no es inmediato, es irreversible. Porque una vez que tomas control de cómo comienzas tu día, es muy difícil volver a vivir en automático. Ahora bien, todo esto necesita algo más. Algo que muchas personas subestiman. Simplicidad. Si lo haces complicado, no lo vas a sostener. Si necesitas demasiado tiempo, lo vas a abandonar. Si depende de sentirte motivado, no va a durar. Por eso, lo que estás construyendo aquí no es una rutina perfecta. Es un sistema simple. Un sistema que funcione incluso en días difíciles. Un sistema que puedas aplicar sin excusas. Un sistema que no dependa de condiciones ideales. Porque la vida no es ideal. Pero tu enfoque sí puede serlo. Y en ese enfoque está tu ventaja. A partir de aquí, ya no se trata de entender. Se trata de aplicar. Porque el conocimiento sin acción no cambia nada. Y en el siguiente capítulo, vas a comenzar con el primer hábito. El más importante. El que va a definir si todo esto se queda en una idea, o se convierte en una transformación real. Y empieza con algo tan simple, que la mayoría lo ignora. Pero cuando lo haces correctamente, cambia completamente la forma en la que piensas, decides, y construyes tu vida financiera. Si lo que has escuchado hasta aquí te hizo pensar, entonces este no es un audio más para ti. Porque la mayoría de las personas escucha, pero no aplica. Y tú ya estás en ese pequeño grupo que quiere hacer algo diferente. Así que antes de continuar, haz algo importante. Dale like a este video y suscríbete al canal. No por apoyar, sino como un compromiso contigo. Como una señal clara de que esta vez no vas a quedarte en la intención. Vas a pasar a la acción. Porque lo que viene ahora no es solo información. Son hábitos que, si los aplicas desde mañana, pueden empezar a cambiar tu realidad financiera de verdad. Y créeme, no quieres perderte lo que sigue. Capítulo 4. El hábito número 1. Silencio mental y claridad financiera. Antes de hablar de dinero, antes de hablar de estrategias, ingresos o inversiones, necesitas recuperar algo que perdiste sin darte cuenta. Tu espacio interno. Porque si tu mente está saturada, tu vida financiera también lo estará. Y esto es algo que la mayoría nunca conecta. Creen que sus problemas financieros están en sus números, cuando en realidad comienzan en su estado mental. Una mente dispersa toma decisiones dispersas. Una mente acelerada comete errores. Una mente saturada evita lo importante.
Y todo eso tiene un costo. Un costo que no siempre se ve en el momento, pero que se acumula con el tiempo. Por eso, el primer hábito no es hacer, es detenerte, crear silencio. Pero no cualquier tipo de silencio. Un silencio consciente. Un espacio donde no estás consumiendo información, donde no estás reaccionando, donde no estás escapando. Simplemente estás presente. Y aunque suene simple, no lo es. Porque hoy en día, el silencio incomoda. Estamos acostumbrados a llenar cada momento con estímulos, pantallas, sonidos, información constante. Y cuando todo eso desaparece, aparece algo más. Tus pensamientos. Y muchas veces, eso es lo que evitamos. Pero aquí es donde ocurre el cambio. Porque en ese silencio, empiezas a ver con claridad. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Preocupaciones que habías estado postergando. Decisiones que sabías que tenías que tomar. Hábitos que ya no puedes seguir justificando. No para castigarte, sino para darte cuenta. Porque no puedes ordenar tu vida financiera si primero no ordenas tu mente. Ahora entiende esto. Este hábito no se trata de meditar durante 1 hora. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de algo mucho más accesible. 5 minutos. 5 minutos donde no haces nada externo. Donde no tocas el celular. Donde no hablas. Donde no consumes contenido. Solo respiras. Y observas. Observas cómo está tu mente. Observas cómo te sientes. Observas en qué estás pensando. Y poco a poco, algo cambia. El ruido baja. La prisa disminuye. La claridad aparece. Y cuando hay claridad, empiezas a ver lo importante. Empiezas a notar en qué estás gastando de más. ¿Qué decisiones has estado evitando? ¿Qué necesitas ajustar? No porque alguien te lo diga, sino porque tú lo ves. Y esa es la diferencia. Cuando tú lo ves, tienes poder. Ya no dependes de motivación externa. Ya no necesitas que alguien te recuerde lo que tienes que hacer. Ahora lo sabes. Ahora lo sientes. Ahora es evidente. Y eso cambia la forma en la que actúas. Porque la claridad genera dirección. Y la dirección elimina la duda. Pero hay algo más. Este momento de silencio no solo te ayuda a ver, te ayuda a decidir. Decidir cómo quieres empezar tu día. Decidir qué tipo de persona quieres ser hoy. Decidir si vas a reaccionar o si vas a construir. Y esa decisión, tomada en calma, tiene mucho más peso que cualquier decisión tomada en prisa. Porque cuando decides desde la calma, decides mejor. Y mejores decisiones crean mejores resultados. Ahora, es importante que entiendas esto. No vas a sentir cambios grandes el primer día. No va a haber una transformación inmediata. Pero eso no significa que no esté funcionando. Porque este hábito actúa de forma acumulativa. Día tras día. Vas entrenando tu mente. Vas fortaleciendo tu enfoque. Vas desarrollando una nueva forma de pensar. Y con el tiempo, lo que antes era automático, ahora es consciente. Lo que antes evitabas, ahora lo enfrentas. Lo que antes te controlaba, ahora lo diriges. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación financiera. No en una inversión, no en un ingreso extra, sino en tu capacidad de ver con claridad y actuar con intención. Por eso este hábito es el primero. Porque sin claridad, todo lo demás falla. Puedes tener estrategias, pero no las vas a seguir. Puedes tener conocimiento, pero no lo vas a aplicar. Puedes tener oportunidades, pero no las vas a aprovechar. Porque tu mente seguirá en ruido. Pero cuando haces silencio, todo se ordena. Y desde ese orden, todo empieza a construir. Ahora que ya tienes claridad, es momento de hacer algo que muchas personas evitan durante años. Ver la realidad. No desde el miedo, sino desde el control.
Y eso es exactamente lo que vas a hacer en el siguiente hábito. Capítulo 5. El hábito número 2. Revisar tu realidad sin huir de ella. Hay algo que muchas personas hacen sin darse cuenta, y que les cuesta años de progreso financiero. Evitar. Evitan ver sus números. Evitan revisar sus gastos. Evitan enfrentar sus deudas. No porque no puedan, sino porque incomoda. Porque ver la realidad, cuando no es como quisieras, duele un poco. Y es normal. Pero aquí está el problema. Lo que evitas, no desaparece. Solo crece en silencio. Mientras no lo ves, no lo controlas. Y lo que no controlas, termina controlándote. Por eso este hábito es tan importante. Porque no se trata de ganar más dinero todavía. Se trata de hacerte consciente de lo que ya está pasando. Dejar de operar a ciegas. Porque muchas personas creen que su problema es que no ganan lo suficiente, cuando en realidad no saben qué está pasando con lo que ya ganan. Y esa diferencia es enorme. Ahora, entiende esto con claridad. Revisar tu realidad no es castigarte. No es sentir culpa. No es juzgarte. Es observar. Con honestidad, pero sin drama. Es mirar los números como lo que son. Información. Nada más. Porque cuando le quitas la emoción negativa, puedes empezar a ver con claridad. Y eso cambia todo. Este hábito es simple, pero poderoso. Después de tu momento de silencio, vas a hacer algo que la mayoría evita durante años. Vas a mirar tu dinero. No todo. No necesitas complicarte. Solo una revisión breve, pero constante. ¿Qué entró? ¿Qué salió? ¿En qué se fue? Sin excusas. Sin justificar. Sin esconder. Solo ver. Y aquí pasa algo interesante. Al principio puede incomodar. Puedes notar gastos que no habías considerado. Pequeñas fugas de dinero que se repiten. Decisiones automáticas que no te están ayudando. Pero eso es exactamente lo que necesitas. Porque lo que ves, lo puedes cambiar. Y lo que no ves, se repite. Ahora, hay algo muy importante que debes entender. Este hábito no funciona por intensidad. Funciona por frecuencia. No necesitas hacer una revisión larga una vez al mes. Necesitas hacer revisiones pequeñas, todos los días. Porque cuando lo haces diario, pierdes el miedo. Se vuelve normal. Se vuelve parte de ti. Y eso elimina algo muy peligroso. La desconexión. La desconexión financiera es lo que mantiene a muchas personas estancadas. Viven sin saber realmente dónde están. Y por eso no pueden avanzar. Pero cuando te conectas todos los días, aunque sea unos minutos, recuperas control. Empiezas a anticiparte. Empiezas a ajustar. Empiezas a decidir mejor. Ya no reaccionas cuando el problema es grande. Lo corriges cuando todavía es pequeño. Y eso cambia completamente tu trayectoria. Ahora, algo clave. No necesitas herramientas complejas. No necesitas aplicaciones avanzadas. Puedes empezar con algo simple. Una libreta. Una nota en tu celular. Lo importante no es el sistema. Es el hábito. Es el acto de mirar. Es el compromiso de no volver a ignorar. Porque cada vez que eliges ver, te estás entrenando para hacerte responsable. Y la responsabilidad no es carga. Es poder. Porque cuando asumes el control, dejas de depender de lo externo. Ya no necesitas esperar que algo cambie. Tú empiezas a cambiarlo. Ahora, con el tiempo, este hábito empieza a generar algo muy valioso. Criterio. Empiezas a notar patrones. Sabes dónde estás gastando de más. Sabes qué decisiones no te convienen. Sabes que necesitas ajustar. Y lo más importante, empiezas a elegir mejor. Sin esfuerzo. Sin presión. Simplemente porque ya ves con claridad. Y eso es lo que la mayoría nunca logra. No porque no pueda, sino porque nunca se detuvo a mirar. Pero tú ya lo estás haciendo diferente. Ahora tienes claridad.
Y ahora tienes conciencia. Y eso nos lleva al siguiente paso. Porque ver no es suficiente. Necesitas actuar. Pero no de forma exagerada. No con cambios radicales que no puedas sostener, sino con algo mucho más efectivo. Pequeñas acciones, todos los días. Acciones tan simples, que parecen insignificantes, pero que, con el tiempo, lo cambian todo. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir en el siguiente hábito. Capítulo 6. El hábito número 3. Acción mínima diaria que cambia todo. Hay una razón por la que muchas personas nunca logran cambiar su situación financiera. No es falta de información. No es falta de oportunidades. No es falta de capacidad. Es falta de acción sostenida. Porque comenzar es fácil. Lo difícil es continuar. Y aquí es donde la mayoría falla. Se motivan, hacen cambios grandes por unos días. Y luego vuelven al mismo punto. No porque no quieran avanzar, sino porque intentaron hacerlo todo de golpe. Y eso no funciona. La transformación real no ocurre con acciones grandes. Ocurre con acciones pequeñas, repetidas todos los días. Acciones tan simples, que no puedes fallarlas. Y ese es el principio de este hábito. No se trata de hacer mucho. Se trata de no detenerte. Porque una acción mínima, bien ejecutada y repetida, tiene más impacto que una acción grande que no se sostiene. Ahora, entiende esto. Tu vida financiera no cambia en un día. Pero sí cambia, con lo que haces cada día. Y aquí es donde entra algo poderoso. El avance invisible. Ese tipo de progreso que no se nota al principio, pero que, con el tiempo, se vuelve imposible de ignorar. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de acciones necesitas? La respuesta es más simple de lo que crees. Acciones pequeñas, pero alineadas. No necesitas transformar toda tu economía hoy. Necesitas empezar a construirla. Y eso se hace con decisiones mínimas. Por ejemplo, guardar una pequeña cantidad de dinero, aunque parezca insignificante. Leer o escuchar algo sobre finanzas durante unos minutos. Ajustar un gasto que sabes que no es necesario. Evitar una compra impulsiva. Tomar una decisión más consciente que la de ayer. Eso es todo. No es complicado. Pero sí es poderoso. Porque cada una de esas acciones rompe un patrón anterior. Y cada vez que rompes un patrón, te acercas a una nueva realidad. Ahora, aquí viene algo clave. No subestimes lo pequeño. Porque lo pequeño es lo único que puedes sostener. Y lo que puedes sostener es lo que transforma tu vida. La mayoría espera sentirse lista para hacer cambios grandes. Pero las personas que realmente avanzan, empiezan antes de sentirse listas. Empiezan con lo que tienen. Empiezan con lo que pueden. Empiezan hoy. Y eso crea algo muy importante. Confianza. No confianza basada en motivación, sino en evidencia. Porque cuando cumples pequeñas acciones todos los días, empiezas a confiar en ti. Empiezas a verte diferente. Ya no eres alguien que intenta cambiar. Eres alguien que está cambiando. Y esa identidad lo cambia todo. Porque una persona que se ve a sí misma como alguien disciplinado, actúa diferente, toma mejores decisiones, se detiene antes de cometer los mismos errores, se mantiene en el proceso. Y eso no ocurre por inspiración, ocurre por repetición. Ahora, hay algo más que debes entender. Este hábito no se trata solo de avanzar, se trata de mantener el movimiento. Porque cuando te detienes, es muy fácil volver atrás. Pero cuando avanzas, aunque sea poco, te mantienes en el camino. Y eso es lo que realmente importa. No la velocidad, sino la dirección. Ahora, imagina esto. Una persona que mejora apenas un poco cada día, durante meses, sin hacer ruido, sin cambios drásticos, sin presión, solo consistencia. Esa persona, después de un tiempo, no es la misma. Piensa diferente, decide diferente,
Vive diferente. Y financieramente, los resultados comienzan a reflejarlo. No por suerte, no por magia, por acumulación. Porque todo lo que haces, se acumula. Tus decisiones se acumulan. Tus hábitos se acumulan. Tus acciones se acumulan. Y eventualmente, tu realidad también cambia. Por eso este hábito es tan importante. Porque elimina la excusa más común. No puedo hacer mucho ahora. No necesitas hacer mucho. Necesitas hacer algo. Y hacerlo todos los días. Ahora que ya tienes claridad. Ya ves tu realidad. Y ya estás actuando. Es momento de ir aún más profundo. Porque hay algo que, si no cambias, te hará volver al punto inicial. Tus creencias. La forma en la que piensas sobre el dinero. Lo que repites en tu mente, sin darte cuenta. Porque aunque cambies tus acciones, si no cambias tu forma de pensar, terminarás saboteándote. Y eso es exactamente lo que vamos a trabajar en el siguiente hábito. Reprogramar tu mentalidad desde el inicio de cada día. Capítulo 7. El hábito número 4. Reprogramar tu mentalidad cada mañana. Hasta ahora has hecho algo que muy pocas personas logran. Has creado silencio. Has empezado a ver tu realidad. Has comenzado a actuar. Pero hay algo más profundo. Algo que, si no lo cambias, puede hacer que regreses exactamente al mismo punto. Tu forma de pensar. Porque no importa cuánto hagas. Si en el fondo sigues creyendo lo mismo, vas a tomar las mismas decisiones. Y esas decisiones te van a llevar al mismo resultado. Esto es más común de lo que imaginas. Personas que avanzan un poco, pero vuelven atrás. Personas que mejoran sus hábitos, pero terminan saboteándose. No porque no quieran cambiar, sino porque su identidad sigue siendo la misma. Siguen viéndose como alguien que sobrevive. Siguen sintiendo que el dinero es difícil. Siguen pensando que no son buenos para esto. Y esa narrativa interna dirige todo. Porque lo que te dices a ti mismo todos los días termina convirtiéndose en tu realidad. Ahora entiende esto con claridad. No es el dinero el que determina cómo piensas. Es cómo piensas, lo que determina lo que haces con el dinero. Y ahí es donde entra este hábito. Reprogramar tu mentalidad cada mañana. No como una frase vacía. No como algo superficial. Sino como un acto consciente. Un momento donde eliges qué historia vas a repetir. Porque aunque no lo notes, ya tienes una. Una historia que se activa cada día. Tal vez dice cosas como: no me alcanza. Siempre es lo mismo. No soy bueno con el dinero. Es muy tarde para cambiar. Y el problema no es que aparezcan esos pensamientos. El problema es que los crees. Los aceptas. Y actúas desde ahí. Pero aquí está el cambio. No necesitas eliminar esos pensamientos. Necesitas cuestionarlos. Y reemplazarlos. Porque cada pensamiento que no eliges, te controla. Y cada pensamiento que eliges, te dirige. Por eso, después de tu momento de silencio, después de ver tu realidad, vas a hacer algo muy simple, pero muy poderoso. Vas a decidir cómo quieres pensar. No en todo. No durante todo el día. Solo al inicio. Vas a repetir ideas que construyan, no que limiten. Frases que te recuerden quién estás empezando a ser. Por ejemplo, estoy aprendiendo a manejar mi dinero con claridad. Estoy construyendo estabilidad, paso a paso. Mis decisiones de hoy están creando mi futuro. Ya no soy quien evita, soy quien enfrenta. No necesitas decirlas en voz alta si no quieres. Lo importante es que las pienses con intención. Que no sean automáticas. Que sean elegidas. Porque cuando haces esto todos los días, algo empieza a cambiar. No de inmediato, pero sí de forma constante. Empiezas a notar que reaccionas diferente. Que ya no te hablas igual cuando cometes un error. Que ya no te justificas de la misma manera. Que ya no te rindes tan rápido.
Empiezas a construir una nueva relación contigo mismo. Y esa relación influye directamente en tu vida financiera. Porque cuando cambias tu diálogo interno, cambias tus decisiones. Y cuando cambias tus decisiones, cambias tus resultados. Ahora, hay algo importante aquí. Esto no es positivismo vacío. No se trata de engañarte. No se trata de ignorar la realidad. Se trata de interpretarla de forma diferente. Porque dos personas pueden tener la misma situación y tomar decisiones completamente opuestas. Una se detiene. La otra avanza. No por lo que tienen, sino por cómo piensan. Y tú estás empezando a entrenar eso. A elegir tu enfoque. A decidir desde dónde actúas. Y eso te da una ventaja enorme. Porque ya no dependes del estado de ánimo. No dependes de la motivación. Dependes de un sistema interno, que estás construyendo cada mañana. Y con el tiempo, eso se vuelve automático. Lo que antes tenías que recordar, ahora simplemente lo haces. Lo que antes te costaba, ahora fluye. Y lo que antes parecía difícil, ahora es parte de ti. Ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Cuando ya no tienes que forzarte. Cuando simplemente eres esa persona. La persona que piensa mejor. La persona que decide mejor. La persona que construye. Ahora, con esto ya tienes algo muy poderoso. Claridad. Conciencia. Acción. Mentalidad. Pero falta algo más. Algo que le da dirección a todo esto. Porque puedes hacer todo bien. Pero si no sabes hacia dónde vas, te vas a quedar en el mismo lugar. Necesitas visión. Necesitas mirar más allá del día a día. Y eso es exactamente lo que vas a construir en el siguiente hábito. Aprender a pensar en el futuro, sin dejar de actuar en el presente. Porque ahí es donde realmente comienza tu transformación financiera. Capítulo 8. El hábito número 5. Construir visión a largo plazo desde hoy. Hay un error silencioso que mantiene a muchas personas atrapadas durante años. Viven resolviendo el día, pero nunca construyen su futuro. Se levantan pensando en lo urgente, en lo inmediato, en lo que hay que pagar hoy, esta semana, este mes. Y aunque eso es necesario, no es suficiente. Porque cuando solo vives en el corto plazo, te mantienes en el mismo lugar. Trabajas, pagas, resuelves, pero no avanzas. Y no es porque no te esfuerces, es porque no tienes una dirección clara hacia dónde ir. Aquí es donde entra este hábito. Construir visión. No como algo lejano o complicado, sino como una guía. Algo que le dé sentido a lo que haces todos los días. Porque sin visión, todo esfuerzo se dispersa. Pero con visión, incluso lo pequeño tiene propósito. Ahora, entiende esto. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas saber exactamente cómo será tu futuro. Solo necesitas algo mucho más simple. Una idea clara de hacia dónde quieres ir. ¿Cómo quieres vivir en unos años? ¿Qué tipo de estabilidad estás buscando? ¿Qué cosas ya no quieres seguir repitiendo? No son preguntas complejas, pero sí son poderosas. Porque la mayoría nunca se las hace. Simplemente sigue. Avanza, sin cuestionar. Pero tú ya no estás en ese punto. Ahora estás construyendo con intención. Y eso implica levantar la mirada. Dejar de ver solo el día de hoy. Y empezar a ver el camino completo. Ahora, aquí viene algo clave. Tu visión no tiene que ser perfecta. Tiene que ser real. Tiene que hacer sentido para ti. No para otros. No para lo que se espera. No para lo que parece correcto. Para ti. Porque cuando la visión es tuya, tiene fuerza. Te mueve. Te sostiene. Te guía. Y eso es lo que necesitas. Una razón. Algo que haga que cada mañana tenga sentido. Que cada decisión tenga dirección. Que cada pequeño esfuerzo se conecte con algo más grande. Ahora, una vez que tienes esa visión, aunque sea simple,
empieza a pasar algo importante. Tus decisiones cambian. Empiezas a filtrar mejor. Lo que antes parecía normal, ahora lo cuestionas. Lo que antes hacías sin pensar, ahora lo eliges. Empiezas a notar que no todo suma, que hay cosas que te alejan de donde quieres estar. Y poco a poco, empiezas a ajustar. Sin presión. Sin cambios extremos. Solo con claridad. Y eso es suficiente. Porque cuando tienes dirección, no necesitas velocidad. Necesitas consistencia. Ahora, hay algo más que debes entender. La visión no es algo que piensas una vez, y ya. Es algo que recuerdas todos los días. Especialmente en la mañana. Porque ese es el momento donde decides cómo vas a vivir ese día. Si solo para resolver. O también para construir. Y esa diferencia cambia todo. Porque una persona sin visión reacciona. Una persona con visión elige. Y elegir te da control. Ahora imagina esto. Dos personas con los mismos ingresos. Las mismas oportunidades. Las mismas condiciones. Pero una tiene visión. Y la otra no. Después de un año. No estarán en el mismo lugar. Porque una avanzó con dirección. Y la otra solo se movió. Y tú ya estás eligiendo lo primero. Ahora ya no solo estás despertando con claridad. Estás despertando con propósito. Y eso transforma la forma en la que vives tu día. La forma en la que usas tu dinero. La forma en la que tomas decisiones. Todo empieza a alinearse. Pero aún falta algo más. Porque no basta con tener visión. Si no entiendes lo que ocurre cuando sostienes estos hábitos en el tiempo. El verdadero cambio no está en un día. Está en la acumulación. En lo que pasa cuando repites esto. Una y otra vez. Y eso es lo que vas a descubrir en el siguiente capítulo. El efecto compuesto de las mañanas correctas. Donde todo lo que has empezado a construir empieza a tomar forma real. Capítulo 9. El efecto compuesto de las mañanas correctas. Al principio, todo esto puede parecer pequeño. 5 minutos de silencio. Una revisión breve. Una acción mínima. Un cambio de pensamiento. Una dirección clara. Nada de eso parece suficiente para cambiar tu vida. Y ahí es donde la mayoría se equivoca. Porque lo que estás construyendo aquí no es un cambio inmediato. Es un proceso acumulativo. Un proceso que, al inicio, es casi invisible. Pero que con el tiempo se vuelve imparable. Este es el efecto compuesto. No el que muchos explican con números, sino el que ocurre en tu vida diaria. El que se construye con hábitos. El que no hace ruido al principio, pero que cambia completamente tu realidad después. Ahora imagina esto. Dos personas empiezan en el mismo punto. Misma edad. Misma situación. Mismos ingresos. Pero una de ellas decide hacer lo que tú estás haciendo ahora. No algo grande. No algo extremo. Solo pequeñas acciones, todos los días. Mientras la otra persona sigue igual. Mismas mañanas. Mismos hábitos. Mismas decisiones automáticas. Al inicio, no hay diferencia. Todo parece igual. Pero con el paso de las semanas, algo empieza a cambiar. La primera persona tiene más claridad. Comete menos errores. Empieza a notar oportunidades. Se siente más en control. La segunda persona sigue reaccionando. Y esa diferencia, aunque pequeña, comienza a crecer. Mes tras mes. La primera ajusta gastos sin darse cuenta. Evita decisiones impulsivas. Empieza a ahorrar pequeñas cantidades. Aprende. Mejora. La segunda, repite. No porque quiera, sino porque no ha cambiado su forma de empezar el día. Y después de un tiempo, la diferencia ya no es pequeña. Es evidente. No solo en el dinero. En la tranquilidad. En la seguridad. En la forma de vivir. Porque una persona construyó. Y la otra solo continuó. Eso es el efecto compuesto.
No ocurre en un día, pero sí ocurre todos los días. Ahora entiende esto. Cada mañana que haces bien, suma. Cada vez que eliges claridad en lugar de distracción, suma. Cada vez que ves tu realidad en lugar de evitarla, suma. Cada vez que tomas una acción mínima, suma. Cada vez que eliges pensar diferente, suma. Cada vez que recuerdas hacia dónde vas, suma. Nada se pierde. Todo se acumula. Y con el tiempo, esa acumulación se convierte en resultados. Resultados que parecen grandes, pero que en realidad son la suma de lo pequeño. Por eso muchas personas no logran avanzar, porque buscan resultados rápidos, y abandonan antes de que el efecto aparezca. No entienden que el cambio real es lento al principio, pero acelerado después. Y tú estás entrando en esa fase. La fase donde lo importante no es ver resultados inmediatos, es mantener el proceso. Porque si mantienes el proceso, los resultados son inevitables. Ahora, hay algo más que debes ver. Este efecto no solo cambia tu dinero, cambia tu identidad. Empiezas a verte diferente. Ya no eres alguien que intenta mejorar. Eres alguien que mejora. Ya no eres alguien que quiere cambiar. Eres alguien que está cambiando. Y esa diferencia es enorme. Porque cuando cambia tu identidad, cambia todo. Tus decisiones, tus hábitos, tu forma de pensar, tu forma de vivir. Y eso es lo que sostiene el cambio. No la motivación, sino quien te conviertes. Ahora, imagina esto. Un año haciendo esto. Sin perfección. Sin presión. Sin extremos. Solo constancia. No serías la misma persona. No pensarías igual. No decidirías igual. No vivirías igual. Y financieramente, tu realidad sería distinta. No por suerte. No por casualidad. Por acumulación. Por consistencia. Por haber entendido algo que pocos entienden. Que las mañanas correctas construyen vidas correctas. Y eso nos lleva al último paso. Porque todo esto que has construido necesita integrarse. Necesita convertirse en algo estable. En una nueva forma de vivir. No como un esfuerzo, sino como tu forma natural de actuar. Y eso es lo que vamos a cerrar en el siguiente capítulo. Tu nueva identidad. El verdadero resurgimiento financiero. Comienza contigo. Capítulo 10. Tu nueva identidad. El resurgimiento financiero comienza contigo. Después de todo lo que has escuchado, hay algo que ya no puedes negar. El cambio no estaba afuera. Nunca lo estuvo. No estaba en ganar más dinero. No estaba en esperar el momento perfecto. No estaba en que algo externo resolviera tu situación. Estaba en ti. En cómo piensas. En cómo decides. En cómo comienzas cada día. Y ahora, eso ya cambió. Tal vez no de forma radical. Tal vez no de un día para otro. Pero cambió lo más importante. Tu conciencia. Porque ahora ves lo que antes no veías. Notas lo que antes ignorabas. Reconoces patrones que antes repetías sin darte cuenta. Y eso es el inicio de todo. Porque cuando ves con claridad, ya no puedes volver a vivir igual. Ahora, es importante que entiendas esto. Este proceso no se trata de perfección. No se trata de hacerlo todo bien todos los días. Se trata de consistencia. De volver, incluso cuando fallas. De continuar, incluso cuando no ves resultados inmediatos. De mantenerte, incluso cuando es incómodo. Porque eso es lo que construye una nueva identidad. No lo que haces una vez, sino lo que repites sin rendirte. Y tú ya empezaste. Ya no eres la persona que evita. Ya no eres la persona que reacciona. Ya no eres la persona que deja todo para después. Ahora eres alguien que observa, que decide, que actúa. Y aunque parezca un cambio pequeño, es enorme. Porque esa versión de ti toma decisiones diferentes. Se detiene antes de gastar sin pensar.
Revisa antes de ignorar. Actúa antes de postergar. Y eso, repetido todos los días, construye una vida completamente distinta. Ahora, hay algo más profundo que debes ver. El resurgimiento financiero no es solo dinero. Es tranquilidad. Es dormir sin esa presión constante en la mente. Es sentir que tienes control. Es saber que, aunque el camino sea largo, ya estás avanzando. Y eso no tiene precio. Porque cuando recuperas el control, recuperas tu paz. Y desde ahí, todo mejora. Tus decisiones, tu energía, tu enfoque. Todo empieza a alinearse. Ahora, quiero que entiendas algo importante. No necesitas hacerlo perfecto mañana. Solo necesitas hacerlo mejor que ayer. Un poco más consciente. Un poco más claro. Un poco más intencional. Eso es suficiente. Porque el cambio no ocurre en un gran momento. Ocurre en pequeños momentos, repetidos. Como tus mañanas. Ahí es donde todo empieza. Y ahora ya no son iguales. Ahora tienen intención. Ahora tienen dirección. Ahora tienen propósito. Y eso, lo cambia todo. Porque ya no estás improvisando tu vida. La estás diseñando. Paso a paso. Día a día. Decisión tras decisión. Y aunque todavía no veas todos los resultados, ya estás en el camino correcto. Y eso es lo único que importa. Porque una vez que entras en este proceso, no hay vuelta atrás. No porque no puedas regresar, sino porque ya no quieres. Ya no quieres vivir en automático. Ya no quieres evitar. Ya no quieres postergar tu futuro. Ahora quieres construir. Y eso es lo que te va a llevar lejos. Muy lejos. Así que a partir de hoy, no te preguntes si puedes cambiar. Ya lo estás haciendo. Pregúntate algo mejor. ¿Qué versión de mí estoy construyendo cada mañana? Porque ahí, en esa respuesta, está tu verdadero resurgimiento financiero. No necesitas volver a empezar, necesitas empezar diferente. Hay algo que quiero que te lleves contigo. Más allá de cualquier hábito, estrategia o idea, tu historia financiera no está escrita. Tal vez durante años sentiste que ibas tarde, que perdiste tiempo, que pudiste haber hecho las cosas mejor. Y puede que sea cierto. Pero hay algo aún más cierto. Todavía estás a tiempo de hacerlo diferente. No porque el pasado desaparezca, sino porque el presente tiene más poder del que crees. Porque todo lo que has construido hasta ahora no define lo que puedes construir a partir de hoy. Y eso es lo que muchas personas nunca entienden. Siguen mirando hacia atrás, cuando el cambio siempre ha estado hacia adelante. Ahora, quiero que pienses en algo muy simple. Mañana, cuando despiertes, ese momento no es uno más. Es una nueva oportunidad. No para hacerlo perfecto. No para cambiarlo todo en un día. Sino para hacer algo distinto. Algo pequeño, pero consciente. Algo que antes no hacías. Y que ahora sí. Porque ahí es donde empieza todo. No en un gran evento. No en una decisión extrema. En un pequeño cambio, repetido. Y si haces eso, día tras día, tu vida comienza a moverse. Tal vez lento al inicio. Tal vez sin resultados visibles. Pero con dirección. Y eso es lo que realmente importa. Porque una vida con dirección siempre llega más lejos que una vida en automático. Ahora, quiero que te hables con honestidad. Sin presión. Sin juicio. Solo claridad. No necesitas convertirte en alguien completamente diferente. Necesitas dejar de traicionarte en lo pequeño. Dejar de ignorar lo que sabes. Dejar de postergar lo importante. Dejar de repetir lo que ya no te funciona. Y empezar. Aunque sea poco. Porque ese poco es más que suficiente cuando se sostiene. Ahora ya sabes algo que antes no sabías. Que tu mañana define tu vida. Y eso te da una ventaja. Porque ahora puedes elegir.
Elegir cómo empiezas. Elegir cómo piensas. Elegir cómo actúas. Y esas elecciones son las que construyen tu futuro. No lo que dices que harás. No lo que planeas. Lo que haces todos los días. Así que a partir de ahora, no esperes el momento perfecto. No esperes sentirte listo. No esperes tener todo claro. Empieza como estás. Con lo que tienes. ¿Desde dónde estás? Porque ahí, exactamente ahí, es donde comienza tu verdadero cambio. Y si algún día dudas, si algún día sientes que no avanzas, recuerda esto. No se trata de hacerlo rápido. Se trata de no detenerte. Porque mientras sigas avanzando, aunque sea poco, ya estás haciendo algo que la mayoría nunca hace. Construir. Y eso es lo que transforma tu vida. Si este audiolibro resonó contigo, suscríbete al canal. Porque aquí no solo vas a encontrar información, vas a encontrar herramientas para transformar tu vida. Y recuerda, tu cambio no empieza cuando todo mejora. Empieza cuando tú decides hacerlo diferente.